El arte de predicar. Este es el método 1 millón de predicadores. Acuérdate que estamos en la fase uno, formando al predicador. ¿Qué es realmente la hermenéutica? Muchos hablan de hermenéutica. Muchos dicen, hay que interpretar correctamente la Biblia. Pero si te preguntara ahora mismo, ¿qué es realmente la hermenéutica? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Por qué la necesitamos? ¿Y cómo se aplica cuando tenemos la Biblia abierta delante de nosotros? ¿Podrías explicarlo? Hoy quiero que lo entendamos paso a paso, porque leer un texto bíblico no significa automáticamente haberlo interpretado correctamente. Y una interpretación equivocada puede producir una aplicación equivocada y finalmente un sermón equivocado. ¿Lo escuchaste, predicador? Acuérdate compartir, predicador. Comencemos por la palabra. Ok, el término hermenéutica llega hasta nosotros a través de palabras griegas relacionadas con interpretar, relacionadas con explicar, relacionadas con traducir, y hacer comprensible un significado. En griego encontramos el verbo hermeneu, relacionado con interpretar o explicar, y el sustantivo hermeneia, relacionado con interpretación o explicación. Incluso encontramos esta familia de palabras dentro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 42, hablando de Simón, dice, tú eres llamado Cefas. Y después explica qué quiere decir Pedro. La expresión griega utiliza una palabra de esta familia para comunicar la idea de explicar el significado de un nombre. Hebreos capítulo 7, versículo 2 hace algo parecido cuando explica el significado de Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Nuevamente aparece esta familia lingüística relacionada con interpretar un significado. Pero hay otro texto todavía más interesante. Lucas capítulo 24, Jesús resucitado encuentra a dos discípulos caminando hacia Emaús. Ellos están confundidos, conocen acontecimientos, han escuchado testimonios, conocen parte de la historia, pero todavía no comprenden correctamente lo que ha sucedido. Y Lucas 24, versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La palabra traducida les declaraba es dienemeneusen. Diemeneunsen. Óyeme, esto es griego, ¿ok, predicador? Relacionada con explicar o interpretar. Observa lo que ocurre. Ellos tenían información, tenían acontecimientos, tenían las escrituras, pero necesitaban comprender correctamente. Y aquí comenzamos a entender por qué la hermenéutica es tan importante. Ahora, quizás hayas escuchado alguna vez que la palabra hermenéutica viene directamente de Hermes, el mensajero de los dioses en la mitología griega. Esa asociación se repite frecuentemente porque Hermes estaba relacionado con la transmisión de mensajes. Pero podemos ser cuidadosos. La relación etimológica directa entre Hermes y hermenéutica no debe presentarse como un hecho
Oiga bien, como un hecho indiscutible. Y este detalle también nos enseña algo importante. Si vamos a exigir precisión cuando interpretamos la Biblia, también debemos ser precisos cuando explicamos la historia de las palabras. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? En términos sencillos, la hermenéutica es la disciplina que estudia los principios y criterios mediante los cuales interpretamos correctamente un texto. Y cuando hablamos de hermenéutica bíblica, estamos hablando de los principios que utilizamos para comprender responsablemente las escrituras. Pero escucha esto con mucha atención. La hermenéutica no es una licencia para hacer que el texto signifique lo que yo quiero que diga. Todo lo contrario, la hermenéutica establece principios que nos ayudan a respetar lo que el texto realmente comunica. Por eso, la pregunta hermenéutica no comienza diciendo: ¿qué significa este versículo para mí? Esa pregunta llega demasiado pronto. Primero tenemos que preguntar, ¿qué texto tengo delante? Eso es lo primero que tenemos que preguntar. ¿Qué texto tengo delante? ¿Qué clase de literatura estoy leyendo? ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué significaban esas palabras en su contexto? ¿Cómo funciona, oiga bien, esta oración dentro del párrafo? ¿Cómo funciona el párrafo dentro del libro? ¿Qué quiso comunicar el autor? Y solamente después podemos avanzar responsablemente hacia nuestro mundo. Predicador, ¿estás ahí, predicador? No se te olvide compartir, predicador. Hay un texto en el Antiguo Testamento que ilustra maravillosamente la importancia de la comprensión. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Observa tres movimientos: leían, ponían el sentido, entendían. Texto, sentido, comprensión. Texto, sentido, comprensión. No debemos imponer sobre Nehemías, oye bien, no debemos imponer sobre Nehemías 8 todas las categorías de la hermenéutica moderna. Pero, oye bien, el principio es extraordinariamente importante. No basta con pronunciar las palabras. Es necesario comprender su sentido. Ajá, predicador, ¿estás ahí? Y aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Por qué necesitamos hermenéutica? ¿Qué consideras tú, predicador? ¿Por qué necesitamos hermenéutica? ¿Estás ahí, predicador? No se te olvide compartir, ¿ok? Porque entre nosotros y los textos bíblicos existe distancia. Distancia histórica. La Biblia fue escrita en periodos históricos diferentes, ¿ok?, al nuestro. Distancia cultural, mundos, costumbres del mundo bíblico no son nuestras costumbres. Distancia lingüística. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunas secciones en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nosotros normalmente leemos traducciones, distancias geográficas. Muchos acontecimientos ocurrieron en lugares que tenían características y significados conocidos por los primeros lectores. Predicador, esto es algo de la hermenéutica. Quería traerte este significado, aunque debo continuar. Debo continuar. Que Dios te bendiga. No se te olvida que este es el método 1.000.000 de predicadores y estamos en la fase 1 formando el predicador. Que Dios te bendiga. Bye bye.